El psicópata integrado o psicópata social. Bienvenidos. En psiquiatría se encuentran las personalidades más tóxicas que incluyen al psicópata, al narcisista, al borderline y al histriónico, teniendo en cuenta que estos trastornos de personalidad afectan a mujeres y a hombres por igual. Las personas con este tipo de trastornos presentan un tipo de pautas de relación interpersonal donde pueden ser muy abusivos, porque el grado de egoísmo de estos es muy alto. Y de estos, el hermano mayor o el caso más grave en el trastorno de la personalidad sería el del psicópata integrado en la sociedad, el cual jamás cambiará su conducta. Sería bueno preguntarnos ¿por qué estas personas no pueden cambiar su conducta y su pronóstico es tan malo? Para responder a esta pregunta, en primer lugar, veamos cuáles son las principales características de este trastorno de personalidad que lo vuelven tan tóxico para las personas con las cuales se encuentran involucrados estos mismos en cualquier relación personal. Esto no afecta exclusivamente solo a la pareja del psicópata, sino a todas las personas que están a su alrededor, en muchos sentidos. Un psicópata social tiene los dos sistemas de empatía que existen rotos y un manejo del egoísmo enorme. Además, se sienten impulsados para ir tras de lo que quieren, porque lo quieren y de la forma que lo quieren. Y hay muchas razones para este grado de toxicidad. Estas personas tienen un encanto superficial porque ellos son depredadores natos. Un depredador nato tiene una parte de la empatía cerebral no tan afectada como es la empatía cognitiva, que es la que te hace saber cómo es que va a actuar una persona cuando tú haces algo para poder manipularla. Y los psicópatas integrados se aprovechan de esto. Deberían hacerlo para tener un manejo emocional que les permita llegar a un entendimiento y no violar los derechos de otra persona, pero no lo hacen. Esto es simplemente porque estas personas tienen mucha necesidad de sacar provecho de los demás. Los demás son un medio para ellos para lograr los fines que sea que tengan, y para esto se aprovechan de las necesidades de los demás a través del espejeo. ¿Y qué es el espejeo? El espejeo es la capacidad de leer que la otra persona tiene necesidad de afecto. No es muy segura de sí misma, no sabe fijar límites, se siente con culpa con facilidad y le da miedo ser grosera. Entonces, estos psicópatas aprovechan la situación para manipular su conducta para que hagan algo que ellos quieren, o que les compren algo, que asuman responsabilidades por ellos, o que asuman obligaciones a favor de ellos. También para sacar casa, comida, sustento o estabilidad emocional por un tiempo. Como también posición social, escalar en una empresa, conseguir mejores trabajos o lo que se les ocurra. Ellos sí saben detectar a las personas con altos niveles de empatía, porque la empatía cognitiva la tienen muy bien definida en su cerebro, y así detectan a las personas vulnerables, teniendo en cuenta que todas las personas somos vulnerables en uno y en otro sentido. Todos tenemos inseguridades, necesidades, miedos, situaciones en la vida complicadas y estas personas son inteligentes y son muy buenos para explotar estas vulnerabilidades en otra persona. Un psicópata social adecua sus medidas, las estrategias y las formas en que abordan a una posible víctima que ellos han escogido como blanco de su ataque por alguna razón. Porque tienen estatus, porque tienen casa, porque tienen dinero o porque aportan estabilidad, sexo, belleza, novedad o estimulación emocional, o lo que sea en general. Entonces ellos ponen a estas personas como blanco y los van vulnerando hasta que van consiguiendo que esa persona confíe en ellos. Esto es lo primero que buscan los psicópatas en una persona para manipularla y conquistarla. El psicópata integrado va a hacer muchos tipos de intentos y se va a adecuar a la víctima para parecer encantadora.
No son cualidades que los psicópatas posean, sino que ellos imitan. Son camaleones y camaleones emocionales en este sentido. El segundo síntoma de esta personalidad que tienen los psicópatas integrados es la falta de ansiedad y la falta de culpa. Para tener ansiedad, ellos deberían ser capaces de predecir cuáles son las consecuencias de lo que le va a pasar a la otra persona y a ellos mismos, y de activar una parte en el cerebro que se llama el sistema de control inhibitorio, que es cuando tú ya has hecho esas cosas antes y las consecuencias han sido malas. Este sistema produce sensibilidad al castigo, lo cual produce miedo de afrontar eso una y otra vez, y te hace controlar tu reacción en ese momento. Se ha demostrado, por medio de estudios a personas con psicopatía, que estos personajes no presentan la misma activación de estos circuitos cerebrales que las personas normales. Y para ellos no existe ansiedad. Por eso ellos pueden pasar detectores de mentiras con facilidad, porque cuando están diciendo una mentira, están completamente tranquilos. No hay activación emocional. Ellos sí saben que están mintiendo, pero el sistema de inhibición a nivel cerebral no se activa. Entonces, a lo que nosotros nos frena es el miedo de las malas experiencias que hemos tenido y la empatía que nos hace sentir el dolor que le ocasionamos a otro. Y estos circuitos de empatía lo que hacen es activar nuestros circuitos del dolor, los mismos que se activarían en la persona a la que le hacemos daño. Y son los mismos que se activan cuando vemos una película que nos conmueve. Y esto recibe el nombre de empatía emocional. Y en el psicópata esto no se activa. Entonces no hay un sentimiento de culpa. En este sentido, no es una cuestión moral, porque la moral funciona de forma diferente a la culpa. Ellos, en primer lugar, la culpa no la sienten. Y esto tiene que ver en la forma como su cerebro está interconectado. Para sentir culpa necesitamos empatía. Entonces es muy fácil para ellos hacer cosas malas. Por ejemplo, si imaginamos que amenazamos a una persona para aprovecharnos de ella, por el miedo que le produce la amenaza, esto nos hace sentir culpa. Así que las personas que son psicópatas no podrían hacerlo porque no sienten el dolor de esa persona. Los psicópatas sociales no sienten el dolor de la otra persona, así que nuestras expresiones de tristeza hace que quedemos más vulnerables delante de ellos, porque les da más información de por dónde se van a meter a manipularnos. Cuando tratamos estos temas entre personas empáticas, buscamos una solución igualitaria o consuelo en la misma. Pero para el psicópata integrado, estas conversaciones se transforman en información para aprovecharse y manipular más a las personas con dependencia emocional extrema. Y estos son una víctima perfecta para el psicópata social. Y todos ellos los interpretan como nuestras propias debilidades y se aprovechan de esto sin sentir culpa en su mente. Todo esto lleva a los psicópatas integrados a tener una desconexión en el área del amor. Por eso son tan incapaces de sentir amor genuino por otra persona. Ellos solo sienten necesidad de cosas que la otra persona les pueda aportar. Por eso se desesperan por perder a una persona que todavía tiene algo que el psicópata integrado puede explotar. Y allí, este psicópata puede ser capaz de rogar o seducir o convencer por cualquier medio, sea bueno o malo. Pero no es por una buena intención, porque de hecho ni con sus hijos pueden sentir un amor real. El amor real implica conocer al otro y darle al otro exactamente lo que necesita. Y eso los psicópatas no lo pueden hacer ni con sus propios hijos, porque tienen una visión del mundo exageradamente centrada en ellos mismos. Son extremadamente egocéntricos. Solo pueden ver sus propias necesidades como importantes. Las necesidades del otro no les importa, sino exclusivamente las de ellos. Y los psicópatas integrados solo duran en una relación porque alguien los complementa o los satisface en muchas áreas.
Los psicópatas integrados pueden llegar a llorar y prometer que no van a hacer muchas cosas, pero todo esto lo hacen con un mecanismo no de culpa, sino de pena narcisista, pena egocéntrica de haber sido descubiertos o sorprendidos y evidenciados en su abuso. Pero igual no aprenden de la experiencia. Los circuitos cerebrales que podrían detenerlos por el castigo, como ya vimos, no funcionan. Entonces vuelven a hacer las mismas cosas una y otra vez, volviéndose cada vez más buenos para ocultar, para evitar el mal rato que les produjo ser expuestos o exhibidos. Pero esto no es una culpa empática para nada. Así que las advertencias de amenazas, de abandono y demandas legales no sirven de mucho con ellos. Y esa falta de amor que manifiestan se puede tornar en algo atractivo en una persona empática, ya que el empático siempre tratará de colmar ese faltante en el psicópata, lo cual lo hace doblemente vulnerable. Los psicópatas pueden ser muy tóxicos para la otra persona, puesto que estos no entienden lo que la otra persona siente, y si llegan a entender el mal que le hicieron a la otra persona, no les importa en absoluto. Metas como construir una familia o conservar la honestidad para ellos no tienen importancia. Por eso no modifican su conducta, porque se van mucho tras las metas a corto plazo, y aunque las metas a largo plazo les convengan, las evitan, porque el psicópata integrado es muy impulsivo. La empatía tiene dos componentes muy importantes. Uno es el reconocimiento de lo que la otra persona siente, y la otra es actuar en consecuencia de los sentimientos de la otra persona. Y el psicópata integrado falla en los dos. Por lo tanto, el psicópata social no responde a las necesidades de los demás. Así se den cuenta de lo que están haciendo, pues estos, si se dan cuenta de lo que hacen, sí se dan cuenta de lo que hacen, pero no quieren actuar en consonancia con las víctimas. A las personas normales les sudan las manos cuando escuchan palabras altamente emocionales. Aumentan los latidos de su corazón y algunas áreas en su cerebro se activan. En el psicópata integrado no pasa nada de esto porque no hay una respuesta emocional que active la acción que resolvería la necesidad de la otra persona. Esa parte no se da porque está modulada por circuitos cerebrales, lo que no ocurre en el caso de los psicópatas. Las personas con psicopatía registran menos acción en el córtex cerebral, y aquí descansa la empatía en una persona, lo que lo hace reconocer y anticipar consecuencias y sentir lo que el otro está sintiendo, y estas áreas cerebrales son las que hacen sentir la empatía emocional, y estas zonas están arruinadas en el psicópata. La amígdala del cerebro es la glándula que le da una valencia emocional a las cosas que vemos, escuchamos o sentimos. Entonces, si una persona, como es un psicópata, la ponemos a prueba bajo un test de palabras emocionalmente cargadas, la amígdala, que es la encargada de decir si son agradables o desagradables, da una intensidad adecuada a estas palabras. Y esto en los psicópatas está hipoactivo, sienten muy poco y todos estos circuitos neuronales están destruidos. Por lo tal, no va a sentir en este aspecto emocional emociones cargadas o emociones desagradables. Los psicópatas sociales tienen una altísima sensibilidad a la recompensa inmediata y lo que se puede ganar aquí y ahora. Y además, todas estas personas estaban destinadas desde pequeñas a ser personas impulsivas en su vida y siempre fueron esquizoides, o sea, que sentían poco por los demás, llevándolas a ser más egocéntricas que lo que habitualmente es una persona. Casi todas estas personas, para llegar a ser psicópatas sociales, han tenido experiencias traumáticas en su niñez o juventud, o en su defecto, sufren demasiada desconexión entre el cerebro prefrontal y la amígdala cerebral. Pero la mayoría han vivido demasiados abusos o violencia física y psicológica en su infancia y juventud, en medio de su familia o fuera de ella. Y tienen algo que se llama
o que recibe el nombre de Schadenfreude, y es placer cuando el otro sufre, placer cuando ven que otra persona está triste por causa del sufrimiento, o placer al ganarle un pleito, y esto los hace sentir bien, cuando una persona normal se sentiría mal por eso. Hay que destacar que hay un tipo de personas como son las personas con espectros autistas que tienen un bajo nivel de empatía, pero al tiempo un alto juicio moral, y siguen mucho las reglas, lo que los hace ser no tóxicos para las otras personas. En el psicópata no hay empatía ni juicio moral. En las personas con espectro autista, la empatía es baja, pero el juicio moral muy alto. En el psicópata integrado a la sociedad existe una maquiavélica combinación de factores que la vuelven a esta persona muy tóxica y muy hábil para agredir de forma verbal y física a su víctima para llegar a sus fines. Esta agresión depende del estilo y del grado de inteligencia del psicópata. Y aquí cabe preguntarse, ¿cuáles son las personas que recurren a la violencia física? Pues las personas en general, cuanto más inteligentes son, utilizan mucho menos la violencia física. Y las personas con un bajo nivel de inteligencia recurren frecuentemente a actos de violencia física. Y esto, trasladado a la psicopatía, lo convierte en el trastorno de la personalidad más peligroso y más tóxico para cualquier persona. Si distingues estos rasgos en una relación, sobre todo de pareja, infórmate mucho al respecto para que puedas ver las cosas con claridad, porque un psicópata integrado no tiene remedio. Estas personas nunca van a tener la capacidad cerebral de cambiar o responder con empatía a tus necesidades. Y aparte de esto, cuando estos psicópatas están al lado de una persona totalmente empática, al mismo tiempo están pensando en dejar a esta persona para buscar una persona todavía más adecuada para ellos. Tener necesidades emocionales como el temor, la precaución, el miedo y la prudencia es totalmente normal para una persona. Pero estas personas se van a aprovechar de esto. El problema no es tuyo, aunque este tipo de personas te lleven a pensar que sí. Lo ideal, con un psicópata social o integrado, es colocar límites muy definidos en la relación. Y si éste quiere violar estas reglas, debes alejarte del mismo cuanto antes, porque esta es la mejor y única solución para librarnos de esas personas tóxicas en nuestra vida. Sin más por ahora, les agradezco su amable atención y me despido de ustedes. Hasta pronto.